Buenas tardes para todos. Qué lindo nuevamente poder saludarlos por este medio, poder nuevamente estar acá, poder apartar este tiempo. Y qué bueno es el Señor, qué bueno es Papá que nuevamente nos permite en este día tener la posibilidad de encontrarnos. Y algo que es muy importante para que podamos resaltar, para que podamos tener en cuenta, es que Dios quiere hacernos entendidos de los tiempos que vivimos. Él, en estas circunstancias, en este tiempo, en la realidad que nos toca vivir, más que nunca está permitiéndonos escuchar su voz, y su voz está trayendo luz, está abriendo y renovando nuestro entendimiento, y es muy importante que no solamente podamos recibirlo, podamos accionarlo, sino que también podamos caminar en pos de lo que el Padre en este tiempo está poniendo delante de nuestras vidas, ¿sí? No ser tan solo oidores, sino poder ser hacedores y poder poner por obra todo lo que el Padre en este tiempo quiere soltar y activar en medio de nosotros. Así que me gustaría que podamos tener un tiempo de oración para entregarle todo lo que vamos a compartir al Maestro, al Espíritu Santo, que Él pueda ser el que nos guíe, el que nos hable, el que nos conduzca y nos dirija a toda verdad. Y para eso vamos a darle el gobierno, vamos a darle el lugar, vamos a pedirle en esta tarde que nuevamente sea Él el que exponga todo lo que el Padre en este día tiene preparado para nosotros. Así que, Padre, en este momento, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por este nuevo tiempo, por este nuevo día. Y, Señor, queremos venir con acción de gracias, unirnos con cada uno de nuestros hermanos que está del otro lado en la transmisión, unir, Señor, nuestras voluntades, unirnos en el contacto y en la dimensión que tu Espíritu establece en cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, queremos reconocerte, declarar que sos nuestro Rey, que sos nuestro Papá, que sos nuestro Señor y que nuestra vida responde a ti. En este momento, Señor, queremos despojarnos de todo ámbito natural, queremos presentarnos y pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, aún por nuestras dualidades, por aquellas cosas que te ofenden, por aquellas cosas que te limitan. Padre, nos arrepentimos en este momento y te pedimos que nos limpies, te pedimos que nos laves. Y aún, Padre, en esta hora queremos presentarnos, como decía anteriormente, para que, Señor, vos nos hagas entendido de tus tiempos, Señor, que aún en estos tiempos que nos tocan vivir podamos entender y podamos saber dónde nos tenemos que ubicar y qué es lo que vos estás esperando y estás queriendo, Señor, manifestar en nuestras vidas, en nuestras casas, en la congregación, en la ciudad, en el país. Para eso, Padre, nos presentamos hoy nuevamente delante de ti en agradecimiento, nos alineamos en arrepentimiento de nuestros pecados, de las cosas que nos hacen, Señor, errar al blanco. Y aún en este momento, Señor, queremos declarar que estamos delante del que tiene el conocimiento, del que tiene el gobierno, del que tiene la autoridad absolutamente de todas las cosas. Y ese sos vos. Y, Señor, queremos rendirnos a ti una vez más y queremos, Señor, en esta hora reconocer tu gracia sobre nuestras vidas. Reconocer, Padre, que aún es tu gracia la que sustenta todas las cosas, pero que, Señor, aún esta gracia pueda hoy nuevamente abrir nuestro entendimiento y que no solamente, Señor, podamos recibir, Señor, esta realidad, sino que aún nuestro corazón pueda, Señor, abrirse y aún, Padre, nuestro entendimiento pueda llevarnos a que hoy, Señor, vos puedas generar amplitud, puedas generar que aún nuestra mente, Señor, pueda expandirse y que lo que vos querés manifestar, Señor, pueda ser establecido en nosotros. Que aún en este tiempo, Señor, pueda romperse todo tipo de molde, todo tipo de estructura que podamos tener con respecto a lo que, Padre, vamos a compartir en esta tarde. Y, Señor, queremos en esta hora poder entender los tiempos que vivimos, Señor, y que también en esta hora podamos
encontrar y podamos ser hallados en este tiempo de gracia que nos capacite en sabiduría, Señor, en entendimiento, para saber actuar y para saber movernos. Papá, queremos en esta hora entregar el gobierno de este tiempo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé vos el que pongas las palabras que hay en el corazón del Padre, en la boca de Jazz, en mi boca, y que aún seas vos revelándonos tu verdad y seas vos el que se las revele a cada uno de los hermanos, Señor, que están en la transmisión y que también están dispuestos en este momento a recibir la enseñanza, a escucharte. Señor, queremos silenciar toda voz de nuestra alma y queremos en esta hora, Señor, callar toda voz ajena y queremos en esta hora, Señor, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia, Señor, en ti. Queremos llevar todo pensamiento a la cruz y en esta hora, Señor, queremos establecer un tiempo donde un fresco entendimiento, Señor, de tu verdad pueda ser activado en nosotros, Señor. Que en este momento, Señor, en cada hogar, en cada una de nuestras vidas, Señor, pueda haber un refrigerio espiritual de tu verdad, de tu activación, de tu vida, Padre. En este momento declaramos, Señor, que cada una de nuestras vidas, cada corazón se convierte en tierra fértil para que la semilla de tu verdad, para que la semilla de tu enseñanza, para que la semilla de tu palabra en esta tarde, Señor, pueda ser, Señor, plantada en nosotros, Señor. Y sabemos que con la guía, la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo, esa semilla crecerá, Señor, y vamos a ver el fruto, Señor, establecido en cada uno de nosotros, Señor, para la honra y la gloria tuya, papá. Te damos muchas gracias, Señor, y nos encomendamos a ti una vez más, papá, en gratitud, en adoración y alineando, Señor, absolutamente todo. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero, antes de poder entrar de lleno en el tema que hoy nos reúne, en el tema que hoy nos toca revisar, que nos toca compartir, y me gustaría por ahí, Jazz, que vos puedas, así a modo de plataforma, quizás explicar un poquito, quizás en este momento hay algún hermano, hay alguna persona que se esté conectando o que tenga acceso a este material y quizás no entienda bien qué es esto que estamos haciendo, esto que el Señor nos ha marcado acerca de las 7 naciones que debemos quitar, que debemos echar, que debemos desalojar de la tierra prometida, de la tierra que no solamente Dios prometió en su momento a Abraham y a toda su descendencia, sino que hoy es la tierra en la cual el Señor quiere establecer su gobierno y su propósito en nosotros. Entonces me gustaría, Jazz, que puedas por ahí hacer un repaso como para que si hay alguno que no ha entendido aún qué estamos viendo, si se han quedado con alguna duda de lo que empezamos a compartir la semana anterior, es un buen momento para, antes de meternos de lleno en el tema, poder bajar una misma línea y darle la posibilidad a aquellos que tengan alguna duda de que también puedan recibir esta aclaración y puedan partir desde esta base también. Bueno, esto comienza en Éxodo. Si vamos a Éxodo y vemos la historia de cómo el Señor libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El Señor manda a festejar, a celebrar la primer Pascua, y ese día Dios los libera de todo el tema de la esclavitud, ¿sí?, que tenía Egipto sobre su pueblo. Para entrar a la tierra prometida, vemos en Deuteronomio 7, del 1 al 3, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. El Señor les
va a entregar la tierra prometida a su pueblo, pero antes deben conquistarla y pelear por esa tierra y se deben enfrentar a 7 naciones. En estas Pascuas el Señor ha abierto una puerta para nosotros donde nos ha hecho libre de todo el sistema egipcio que ha estado esclavizándonos, y para también tomar esa tierra prometida que el Señor nos ha entregado, debemos confrontar y juzgar estas 7 naciones. El miércoles pasado estuvimos confrontando lo que eran los hititas y lo que ellos representaban con respecto a los temores, y el Señor nos ha dado la instrucción de poder encender la lámpara del temor de Jehová, ¿sí? Por eso en forma profética pudimos encender una vela, una luz, ¿sí? Que representa el espíritu del temor de Jehová sobre nuestra casa, sobre nosotros. Y hoy nos toca los jerjeseos. Buenísimo. Es interesante al poder escuchar a Jazz que tengamos en cuenta lo siguiente. Estas 7 naciones que habitaban en la tierra prometida, en el tiempo que el pueblo hebreo estuvo cautivo en Egipto, obviamente generaron que estas naciones habitaran Canaán, ¿sí? Y cuenta la palabra que estas naciones eran más fuertes y más grandes y más numerosas que el mismo pueblo hebreo, que el mismo pueblo de Israel. Sin embargo, Dios da instrucciones para que puedan desalojar, para que puedan echar. Y entendemos que aún estas naciones tenían sus deidades, ¿sí? Estas naciones adoraban a Baal, adoraban a Molec y aún adoraban a la diosa de la fertilidad, Astoret, ¿no? Y podemos ver cómo el Señor le indica, le ordena al pueblo que el pueblo no solamente salga, sino que vaya, conquiste y los eche, los saque, los desaloje de esa tierra, y que no tuvieran nada que ver con ellos, ¿no? Podemos ver cómo nuevamente el Señor era celoso con respecto a este tema de lo que tenía que ver con toda la parte de la idolatría, con toda la parte del paganismo, con todo Dios falso que era venerado en ese lugar. Y entendemos que estas 7 naciones generaban diversas y diferentes características que, más allá de poder entenderlas naturalmente, sabemos que tienen una realidad y una acción en el mundo espiritual. Si bien nosotros hoy físicamente no tenemos que ir a Canaán desde la perspectiva geográfica, Dios nos está hablando y nos está dando un entendimiento espiritual. O sea, esas 7 naciones representan a entidades y realidades espirituales que en este tiempo quieren no solamente frenar, sino que quieren impedir que nosotros podamos establecer la toma de esa tierra prometida que Dios diseñó para nuestras vidas. Empezando por el gobierno de nuestras vidas, por el gobierno de nuestros hogares, por aún poder consagrar y redimir todas aquellas áreas de nosotros mismos que han estado divididas, que han estado en mezcla, que han estado quizás aún bebiendo de un sistema sin Dios e intentando al mismo tiempo darle lugar a Dios. Entonces vemos que estas 7 naciones que el Señor nos está permitiendo atacar, que nos está permitiendo exponer, tienen que ver con esta realidad. Y el Señor, para cada nación que confrontemos y para cada nación que expongamos, nos permite poder establecer un ámbito de su luz y de su verdad. Cuenta la palabra que los 7 espíritus de Dios estaban representados por el candelabro, ¿no? Por la menorá, que era esa lámpara que tenía estas 7 luces. Y podemos ver que el aceite representaba la presencia del Espíritu Santo y hacía que esas lámparas, como es también en el caso natural, mantenieran esa condición encendida, que estas lámparas pudieran estar encendidas, y esto lo generaba el abastecimiento de este aceite. Entonces el Señor nos indicó que por cada enemigo que confrontemos tenemos que simbólicamente poder establecer un espíritu de Él en nuestras vidas. Como decía Jazz correctamente, el otro día pudimos quitar toda influencia de los heteos y hititas
y pudimos quitar todo aquello que nos había limitado y nos había frenado y aún había estado trabajando en el temor, en la intimidación, para que no podamos avanzar en lo que Dios nos venía marcando. Y juntamente con ese acto de exponer esta realidad delante de Dios, Dios mandó a establecer el temor de Jehová en nuestras vidas, a encender esta lámpara de temor que no tiene que ver con un temor fundado en el miedo, sino tiene que ver con un temor fundado en el amor, en el respeto y en la comunión. Así que esto es un poquito a modo, ¿no?, de poder hacer una plataforma y que vos que estás escuchando del otro lado también sepas hacia dónde vamos, y como también el otro día te comentábamos y hoy lo voy a volver a hacer, todo lo que nosotros entendemos y todo lo que nosotros recibimos por revelación en el ámbito espiritual tiene una aplicación en el ámbito natural. Todo lo natural primeramente se gesta en lo invisible, en esa realidad espiritual, pero sí nosotros debemos establecerlo también en un campo de lo natural. Por eso que esto de poder encender las lámparas no tiene que ver con la lámpara, no tiene que ver con esta realidad de simbolismo, sino tiene que ver con que nosotros en la realidad espiritual podamos manifestar en lo natural que eso está sucediendo en nuestras vidas por decisión, por fe y por activación. Por eso te lo quiero aclarar para que tampoco le demos lugar a ninguna voz que se quiera levantar en cuanto a ninguna estructura ni a ninguna realidad fuera nomás de lo que el Espíritu Santo en este tiempo nos viene hablando. Amén. Dicho esto, vamos a empezar con los que hoy nos toca. Yo quiero, antes de iniciar y meterme de lleno con los jerjeseos, hacer una mención a esto. Cuando nosotros analizamos, cuando nosotros estudiamos la Pascua, ¿no?, podemos ver que en el Salmo 46 la palabra de Dios nos habla de que estemos quietos, ¿sí? Pero cuando nosotros miramos la indicación de Dios en este Salmo y miramos lo que Dios estaba manifestando, esto era un accionar, era algo que Dios estaba bajando previo a la Pascua, podríamos decir que fue pre-Pascua. Y el pueblo hebreo, como todos sabemos, tuvo que estar quieto. Y esa quietud generó poder escuchar a Dios, poder aún fortalecer la intimidad y poder aún conocer a Dios. Algo muy similar a lo que nos ha pasado a nosotros en este año, en este tiempo, unas semanas atrás, que también tuvimos que pasar por este proceso de quietud. Pero vemos que el post-Pascua automáticamente Dios los mandó a moverse. Ni bien terminó esa Pascua, ellos tuvieron que salir de la tierra de Egipto y tuvieron que ponerse en movimiento. Entonces, aún nosotros en este tiempo tenemos que estar en movimiento, porque más allá de que nos toque en este confinamiento, en este aislamiento, tener que estar quizás en nuestros hogares, eso no implica que nosotros podamos estar en movimiento y podamos estar en una actitud activa de la voz de Dios, de las decisiones y aún de dónde debemos posicionarnos. Entonces es importante también que podamos tener este detalle en cuenta. Los jerjeseos, ¿no?, la nación que nos toca abordar hoy. Los jerjeseos representan una vida terrenal. El nombre de este pueblo significa habitante de piso arcilloso, morador en el barro. La arcilla es algo frágil, temporal y pasajero, que no puede sostener una estructura, por lo que este pueblo nos confronta con la actitud que se enfoca en lo efímero, en vez de en lo permanente y eterno. Sabemos que eran descendientes de Canaán y que ocupaban el territorio al este del mar de Galilea cuando Israel entró en la tierra prometida. Adán significa rojizo. Sabemos que Dios formó al hombre del barro. Jeremías 17:5 nos habla acerca de esto un poquito, y también es importante que ahí en tu hogar, en tu lugar, puedas tomar nota para, como también te dijimos en la semana anterior, después puedas revisar y puedas también meditar en esto, porque sabemos que aún el Espíritu Santo lo va a bajar y lo va a establecer también de manera personal sobre cada uno de nosotros. Así que Jeremías 17:5. La Biblia de las Américas en Jeremías 17:5 dice: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Es interesante que este suelo arcilloso
no contempla ninguna firmeza para que podamos edificar nada, ¿sí? Primer característica de este suelo tiene que ver con que todo lo que podamos edificar en él, en esto que decía este versículo, relacionado a esa realidad carnal, a esa realidad terrenal, a esa realidad sin el Espíritu, va a generar que nada pueda permanecer y que nada pueda ser sustentable en el tiempo. El español, o sea el castellano, en este versículo que nos mencionó Jas, reitera 2 veces la palabra hombre. Sí, dice, maldito el hombre que en el hombre confía. Pero en el original, la primera vez que se menciona esta palabra, se dice Heber, y la segunda dice Adán. Es decir, lo que nos está diciendo con respecto a esto es, maldito el Heber que confía en el Adán. La palabra Heber significa valiente, guerrero. Aquí Dios está hablando que es maldito el guerrero que se apoya en el Adán, en la fuerza del hombre, en la sabiduría del hombre, en esta vida que comienza a manifestar una realidad de independencia con respecto a Dios. En realidad, en el original, esta es la expresión de maldito el hombre que confía, ¿no? Que se apoya en el hombre. Este guerrero valiente, denominado por el Señor, que se apoya en esta naturaleza de independencia de lo terrenal y de una sabiduría que no proviene ni de Dios, ni de su verdad, ni de su palabra. Entonces podríamos decir que el espíritu jerjeseo es un espíritu de altivez que nos impulsa a vivir en independencia de Dios. ¿Sí? Creo que algo que el Señor nos ha marcado mucho en estos últimos meses, en estos últimos años como congregación, es justamente poder confrontar todas aquellas dinámicas y todas aquellas instancias y todas aquellas áreas de nuestras vidas en las cuales hemos estado más apoyados en nuestra experiencia, en nuestra sabiduría, en nuestro pensamiento, en nuestra razón, en nuestra propia opinión y obviamente dejando de lado al Espíritu Santo, dejando de lado a la voz de Dios, hablándonos y guiándonos. Creo que una característica que continuamente se repite, algo que fue cíclico en el pueblo de Dios, fue que continuamente Dios tenía que amonestarlos y tenía que aún confrontarlos con esta realidad de que no se distrajeran y que no fueran atrás de falsos dioses. Porque cuando el pueblo se distraía y cuando el pueblo dejaba de mirarlo a Dios, automáticamente caía no en la idolatría, en el paganismo, y caía obviamente en esa independencia de Dios. Dejaban de escuchar a Dios, por ende se olvidaban de quién era Dios y de lo que Dios había hecho en medio de sus vidas, como la semana anterior podíamos ver con el otro caso de los heteos, ¿no? Que el pueblo parecía negar las proezas que Dios había manifestado en Egipto, ¿no? Para poder librarlos y sacarlos de esa condición. Sin embargo, podemos ver que este espíritu jerjeseo quiere manifestar esto, ¿no? Esta altivez, esta arrogancia, esta realidad de independencia que se presenta como un sutil estilo de vida aún en nosotros, los hijos de Dios. Es un espíritu que quiere que nos apoyemos en la experiencia. Esto es pisar barro, esto es resbaloso. Es un espíritu de altivez que nos impulsa a vivir en independencia de Dios, tomando decisiones impulsivas, basadas en una visión corta, enfocada en el terreno que se detiene directamente debajo. Esto fue lo que le pasó a Josué en el ataque a Jai. Ellos se apoyaron en la confianza de la victoria obtenida en Jericó y no consultaron al Señor para la guerra, sino recién hasta después de verse derrotados. Y podemos ver cómo Josué, capítulo 7, versos del 2 al 6, nos cuenta un poquito esto que recién te relataba de Josué con respecto a este pueblo de Jai. Josué, capítulo 7, versículo del 2 al 6. Y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo: subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué le dijeron: que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3.000 hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá,
porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Y los hombres de Jai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada. Y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Es interesante que esto que vemos acá en Josué nos marca cómo Josué se apoyó más en la opinión, en el consejo, en la visión de los espías, que en poder consultarle a Dios. Creo que nada más cercano a lo que muchas veces manifestamos nosotros, a nuestra realidad, de quizás acudir a Dios en aquellas cosas donde nosotros no podemos encontrar una solución, en aquellas cosas que de repente nos son muchas veces difíciles, diría casi imposibles de resolver. Es como que ahí sí, de último término, accedemos a Dios, buscamos su dirección, pero pareciera ser que en las cosas cotidianas la experiencia, el conocimiento, la opinión natural, personal, aún de los hombres, es más importante y pesa más en nuestro corazón y en nuestras decisiones que la misma voz de Dios. Podemos ver cómo, sin darse cuenta, esta realidad hizo que en medio del campamento, ¿no?, del pueblo de Dios se generó anatema. O sea, esta realidad de desobediencia, esta realidad de independencia, esta realidad de anular lo que Dios estaba en ese tiempo queriendo establecer. Y esto obviamente infundió desánimo, infundió incredulidad e hizo que no pudieran en esta ocasión vencer a sus enemigos. Por eso que podemos empezar a ver este rasgo tan marcado en este espíritu jerjeseo con respecto a aquellas situaciones donde nosotros, sin darnos cuenta, aún muchas veces con buenas intenciones, somos propensos a generar esta dinámica de manejarnos en la experiencia, en el conocimiento, en la opinión personal, sin consultarle a Dios. Y esto comienza a generar una independencia que ya nos hace funcionar de una forma marcada en un hábito, como si fuera algo normal o como si fuera un diseño visto desde la mirada de Dios, totalmente erróneo y equivocado, porque Dios continuamente quiere darnos el entendimiento, la dirección, para que nosotros podamos caminar de manera firme y que aún todo lo que podamos establecer, lo podamos establecer de manera correcta y pueda permanecer y pueda llevar fruto y pueda establecer realmente lo que Dios quiere hacer, ¿no?, que tiene que ver ni más ni menos con poder manifestar su reino y manifestarlo a Él. Josué 7:12, unos versículos más adelante, relata lo siguiente: No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espada delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. El espíritu jerjeseo básicamente reduce a la iglesia profética en una iglesia natural, en una iglesia que se acostumbra a operar más en la fuerza y en la sabiduría del hombre que no en la dependencia, que en el poder y que en la dirección de su espíritu, ¿no? Algo que, aunque nos parezca muchas veces imposible, podemos tener congregaciones sin reino, podemos tener congregaciones sin Dios. Uno siempre apela al sentido común y el sentido común nos dice que para poder encontrar a Dios uno tiene que conducirse o tiene que directamente llegar a una iglesia. Pero no necesariamente todo lo que se llama o se dice llamar iglesia manifiesta la vida de Dios y lo manifiesta a Dios. De hecho vemos que este espíritu que es muy habitual hoy que nosotros podamos verlo accionar, genera justamente esto, que la voz y la dirección del Espíritu Santo no tenga lugar y que solamente la experiencia, el conocimiento, la sabiduría del hombre hagan que el hombre pueda llevar a cabo una obra aún sustentada por su capacidad y por sus esfuerzos, ¿sí? Sabemos y entendemos que nada de esto puede permanecer y que nada de esto está cimentado
en esta roca de la cual el Señor nos ha venido hablando tanto, este fundamento firme, este fundamento que lo establece como esa piedra angular, como esa piedra de plomo, como esa piedra de rectitud. No así esta realidad jerjesea, haciéndonos edificar en un terreno arcilloso, en un terreno de lodo, en un terreno blando. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado mi fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. El hombre jerjeseo es un espíritu humanista que centra al hombre en el Adán caído, en el hombre rebelado contra Dios. Es un espíritu de orgullo que manipula al hombre en ciclos de sentirse lo máximo y por momentos sentir que su corazón es como agua y deprimirse. Hace que la iglesia se empiece a apoyar en los hombres abandonando a Dios como su fuente. La crisis, cuando esto sucede, es inminente, como la de un auto que se queda sin combustible o como cuando desenchufamos algún artefacto, ¿no? Puede ser un ventilador. Qué interesante esto, ¿no? Cuando nosotros podemos de una manera muy engañosa, muy sutil, entrar en esta dinámica de altivez, de orgullo y creer que por nuestras fuerzas, que en nuestra capacidad, las cosas pueden ser igual. Cuando nosotros, hay algo que es importante, que tiene que ver con esto. Algo que venimos reiterando seguido es que conocimiento lo establecemos en una realidad de experiencia. Dios no es un Dios simplemente de información o de análisis. El conocer a Dios desde una forma experimental no tiene que ver con tener información acerca de Él. Entonces creo que Él lo que quiere manifestar es esa vida que nos haga poder reflejar y poder experimentar las mismas proezas, las mismas promesas que Él nos cuenta y que podemos leer en toda la palabra y que aún podemos recibir, ¿no?, como testimonio. Pero eso Él lo quiere aplicar en medio de nosotros y lo quiere hacer vivo y real en nuestras vidas. Pero sí es interesante que cuando nosotros abandonamos la fuente por excelencia de agua de vida, cuando abandonamos esa fuente de revelación, de sabiduría, es inminente que es el primer paso donde empezamos la caída libre. Esto es lo mismo cuando nosotros creemos que ya sabemos algo y nos paramos en esta actitud de que no vamos a aprender, de que esto yo ya lo sé, de que yo ya pasé por este proceso, cuando nuestro corazón deja de aprender, deja de ser enseñable y podemos jactarnos o ponernos en una actitud de cerrarnos, de creer que no necesitamos nada más con respecto a algo. Es ahí también donde empieza esta realidad inminente de empezar a retroceder, de empezar a caer, y como también entendemos, cuando no edificamos sobre el fundamento correcto y cuando los materiales empleados no son los adecuados, sabemos que esa obra tiene los días contados para no solamente ser derribada y obviamente con todo lo que esto conlleva en cuanto a las ruinas y demás. Ahora bien, ¿cómo vemos este espíritu golpeando a Israel? ¿Dónde nos muestra la palabra o de qué forma este espíritu golpeó a Israel? Esto lo hallamos en el Salmo 78, versículo 34 al 37. La Biblia de las Américas, en el Salmo 78, 34, 37, dice: cuando los hería de muerte, entonces le buscaban, y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, y el Dios Altísimo su Redentor. Mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. ¿Sí? Qué tremendo es esto. Creo, no sé si vos lo podés ver, creo que Dios nos está permitiendo ver en este momento cómo toda esta realidad se vuelve cíclica, cómo estos ciclos vuelven a suceder. Esta realidad de buscar a Dios en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de adversidad, pero pareciera ser que cuando la tempestad se calma, que cuando la pandemia pase, nosotros podemos tener esa independencia de volver a manejarnos sin el consejo, sin la dirección, sin obviamente la guía del Espíritu Santo de Dios. Y el miércoles anterior, la semana anterior, Dios volvía a encender esa lámpara del temor de Jehová. Y esa lámpara lo que viene a manifestar es justamente
esta diligencia, esta realidad de sabiduría para que nosotros podamos acudir a Dios, para que nosotros podamos tener temor y temblor con respecto a la figura de lo que Él representa y de lo que Él continuamente nos manifiesta, y poder así salir de esta atmósfera de solamente invocar o buscar a Dios cuando las cosas no salen como queremos o aun cuando nos sentimos mal, para que realmente nuestra forma de vida pueda empezar a enraizarse y a cimentarse en una nueva realidad, en una nueva metanoia, en una nueva cultura que cada vez nos permita consultarle a Dios en todo y nos permita ser más dependientes de Él. Porque si nosotros accionamos como este pueblo, como esto que nos contaba recién Jazz, que leía recién en la palabra, no somos leales al Padre, porque en sí somos convenientes al Padre. O sea, cuando nosotros lo buscamos, cuando lo necesitamos y después nos olvidamos y lo que hacemos lo hacemos más por una conveniencia personal que por una realidad de querer responder a lo que Él nos da y nos manifiesta en amor y que Él pueda recibir de nosotros lo mismo, manifestamos esto, manifestamos ser desagradecidos y ser infieles, como vemos al pueblo de Dios en varias ocasiones que ante la mínima distracción se apartaban y se iban atrás de otros dioses y aún llegaban a negar con sus palabras y con sus análisis todo lo que Dios de antemano y anteriormente había hecho sobre sus vidas. Una verdadera locura, pero podemos ver cómo esta realidad independiente de Dios nos va encegueciendo el entendimiento y nos hace ser negligente, o sea, apaga esta lámpara del espíritu de temor a tal punto que podemos funcionar aún en desobediencia, aún en independencia, pero sin sentir nada con respecto a la consecuencia o con mínimamente poder analizar ante lo que pueda llegar a acontecer. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que este espíritu desarrolla un cristianismo inestable, de poco compromiso, donde los intereses del hombre son los que están detrás de la fachada de la piedad. ¿Sí? Algo que es muy interesante, que lo compartíamos el domingo, es que algo que hizo Jesús fue venir a mirar y venir a establecer todo lo que al Padre le agradaba. Es decir, Él no hacía nada ni decía nada que antes no vio que el Padre hizo y que el Padre le dijera. Vemos que en realidad Jesús no puso nada de Él de manera personal, es decir, no impuso nada, no se dejó llevar por nada de su opinión o de su sentir o de lo que Él podía ver, sino que Él hacía lo que el Padre le decía y hacía lo que le agradaba al Padre, ¿no? Y poder nosotros en este tiempo entender esto es crucial. Podemos ver que aún Jesús, una vez que resucita, dice la palabra que Él estuvo 40 días predicando el Evangelio del Reino. Y podemos ver en esta realidad que hoy lo que el Señor intenta en nosotros es establecernos en esta realidad de que todo lo que podamos establecer pueda manifestar su reino. Pero para poder manifestar su reino no puede haber dos voluntades. Y muchas veces nosotros caemos continuamente también en estos ciclos, donde nosotros queremos ser el centro, donde nosotros con nuestras necesidades y con nuestras aún a veces demanda, queremos posicionarnos y solamente acudimos a Dios cuando ya de manera natural vemos que no tenemos factible una salida. Entonces necesitamos que realmente esto que descomprime y esto que desconecta, este compromiso de dependencia de Dios, en este día, en este tiempo, vuelva a activarse en medio de nosotros. Filipenses 2:21 nos marca algo muy contundente. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Acá lo vemos clarito, acá lo define. Es muy fácil, es muy común buscar lo mío, buscar lo propio, buscar lo que conlleva intereses personales, beneficios personales. Pero no necesariamente eso tiene que ver con Cristo, no necesariamente eso tiene que ver con el reino. La sintomatología del espíritu jerjeseo se manifiesta en ciclos, es decir, son ciclos. Inestabilidad, inconstancia, falta de frutos, propios de desconectarse con la vida en el espíritu y apartarse
de esta verdad. ¿Sí? Cuando nosotros somos inestables, cuando nosotros vemos que en ciertas áreas no se manifiesta el fruto, lo que estamos viendo es que hay no una separación, que se ha producido un corte en esta conexión de escuchar, de depender y de poner por obra todo lo que Dios a través de su Espíritu continuamente nos quiere decir y hablar. Algo que ha sido siempre una pregunta muy frecuente es cómo hacemos para escuchar a Dios. Y creo que primeramente para escuchar a Dios tenemos que acudir a Él. ¿Sí? Cuando nosotros acudimos a Él entendemos que Él no solamente nos va a hablar, sino que nos va a dar dirección con respecto a su palabra, para que nosotros podamos recibir esa palabra, para que nosotros podamos permanecer en esas palabras y para que nosotros podamos establecernos en esas palabras. Entonces creo que muchas veces es casi imposible recibir la dirección de Dios cuando nosotros solamente edificamos en una vida de individualismo, de experiencias y de sabiduría humana, de sabiduría natural. Dios no nos puede hablar, excepto que nosotros podamos realmente quitar esta conducta, quitar esta dinámica, arrepentirnos y volvernos en humildad y de todo corazón delante de Él, buscando su consejo. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Las personas que aún no han desterrado y no han quitado este espíritu jerjeseo, ¿no? de sus vidas, de esta dinámica, ¿no? Que genera un funcionamiento, son personas que van de acá para allá, ¿no? de un lado para otro, pero en sí nunca pueden llegar a ninguna realidad. Son aquellos que peregrinan de acá para allá, que vienen de lucha en lucha sin victoria en sus vidas. Quizás tengan buenas intenciones, pero nunca las concretan a causa de su inconstancia o porque huyen de hacer cambios de fondo, optando por poner remiendos o parches a los conflictos. Es decir, esto es interesante, ¿no? La palabra de Dios nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Alguien que es inconstante, por más buena intención que tenga, no va a llegar, ¿no? a destino. Pero también es interesante esto, que muchas veces evitamos hacer cambios de fondo. Sí, aquellas cosas que quizás están guardadas en nuestros corazones, que el Padre nos ha hablado 1, 2, 3, 4 veces, nos ha confirmado, nos ha vuelto a amonestar con respecto a esa palabra, y sin embargo nosotros queremos seguir como si eso no hubiera sido real, como si eso lo pudiéramos pasar por alto. Y podemos ver que esto no solamente genera una limitación en cuanto a esa expansión, sino que también limita el obrar del Espíritu en nosotros. Porque entendemos que cuando Dios nos da una indicación y nos habla acerca de algo y nosotros podemos actuar en consecuencia de eso, es decir, la fe se manifiesta a través de la obediencia. ¿Sí? Decíamos el otro día que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si nosotros somos establecidos en esa verdad, en esa palabra de verdad que viene a nuestras vidas, nosotros vamos a poder pedirle al Señor y lo que le pidamos, Él lo va a poder establecer. Pero también entendemos que la fe la manifestamos a través de la obediencia. Y la obediencia es a su palabra. Y si Dios nos habla y nos indica y nos marca algo y nosotros no lo establecemos y no establecemos ese cambio y no establecemos esa decisión, simplemente nos estamos limitando y nos estamos quedando posicionados a creer que nuestra opinión o nuestro plan con respecto a eso es mejor que la misma voz de Dios. Es decir, que mi entendimiento y mi postura es más creíble para mí mismo que lo que Dios me habla, que lo que Dios me indica y que lo que Dios me manda a hacer o a establecer. Entonces, muchas veces cuando no vemos áreas fructificar, cuando vemos que vamos de un lado para otro, pero estamos siempre en el mismo lugar parado, es bueno que podamos en este día, ¿no? En este momento, a través de esto que el Señor está bajando a cada uno de nosotros, permitirle al Espíritu Santo que nos examine, porque quizás hay cosas que aún están guardadas en nuestros corazones y que quizás
hemos evitado hacer estos cambios de fondo. Y quizás estos cambios de fondo son los que están reteniendo que el cielo se manifieste y son los que están reteniendo que realmente lo que Dios quiere hacer pueda realmente materializarse. Podemos ver que el espíritu jerjeseo es un espíritu organizado, guerrero y violento. Si bien parece que este es un espíritu de individualismo o no parece ser violento, esto no es así. El humanismo desarrolla ideas radicales y violentas y genera revoluciones. Podemos ver hoy todos estos colectivos, ¿no?, que se agrupan y se manifiestan en pos de diferentes ideologías, cómo se hacen escuchar y aún todas las cosas que desde su realidad generan, ¿sí? Y podemos ver cómo esta realidad de humanismo, de fuerza del hombre, de independencia, aún también nos es muy familiar a nosotros hoy. Y podemos ver también, no estamos exentos, ni es algo desconocido, sino todo lo contrario. Podemos ver todo lo que hoy sucede con respecto a las diferentes ideologías, a todo lo que está detrás del aborto y demás, que está proporcionado, que está sustentado en el humanismo, en esta realidad de nueva era que el hombre puede por sí solo, que el hombre puede por su fuerza, por su capacidad, sin Dios. O sea, que nosotros podemos ser nuestros propios dioses y podemos establecer nuestras propias agendas y podemos reclamar nuestros propios derechos y podemos andar, movernos y establecernos y hacernos escuchar. Y esto hoy es muy común en base a todas las áreas y a todos los movimientos que aún en nuestra nación continuamente se exponen y son parte común de nuestro diario vivir. La palabra jerjeseos se menciona 8 veces en la Biblia, 7 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. Mateo 8:28 de la versión Reina Valera 1909 dice lo siguiente: Y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los Gergesenos, le vieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Todos recordamos, y es una historia creo muy familiar, la del endemoniado, ¿no?, gadareno, ¿sí? Y podemos ver que este territorio físico era un territorio que le pertenecía a los jerjeseos. El término gadarenos, al que estamos acostumbrados en las traducciones contemporáneas, como recién te lo mencionaba, referencia al territorio de los jerjeseos. Este dato es muy interesante, ya que nos relata lo que pasó cuando Jesús quiso entrar en el territorio de los jerjeseos. Podemos ver que el mismo Jesús quiso entrar y no pudo, tuvo resistencia, no quisieron que él entrara. Podemos ver que primero se desató una tremenda tormenta que, si no fuera por la intervención sobrenatural del Señor, los hubiera hecho naufragar. Podemos ver Mateo 8:18 manifestar esto. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y en Mateo 8:23 al 27 dice: Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Tremendo. Primero se desató, como te decía recién, una tremenda tormenta que, si no hubiera sido por la intervención del Señor, hubieran naufragado. Segundo, con respecto a esto que leía Jazz, son recibidos por 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, o sea, había una fuerte presencia y opresión del enemigo en esa región. Sigue diciendo en Mateo 8, los versículos 28 y 29. En la versión Reina Valera de 1909 dice: Y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo: ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios?
¿has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Es decir, acá vemos esto que te mencionaba recién. Vinieron dos endemoniados a manifestarse, vinieron con su presencia y eso lo que ponía en evidencia es cómo estos espíritus, ¿no?, estaban aún oprimiendo a este territorio. Pero hay una tercera cosa que podemos ver acá en Mateo 8. A pesar de que Jesús liberó a estos endemoniados, ¿no?, la gente le cerró la puerta, no quisieron que Jesús incursione en su tierra y le dijeron que se vaya. El versículo 33 y 34 de Mateo 8 relata lo siguiente. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Es decir, los que apacentaban a los cerdos dicen que huyeron, ¿no? Y podemos ver cómo esto se relataba en este clamor, en este ruego de que se fueran de ese lugar. Y podemos ver que al decir, toda la ciudad pone de manifiesto que estos espíritus tenían un fuerte control sobre toda la región. Algo muy puntual también en los tiempos que vivimos hoy, aún en nuestra vida, en la tierra donde nosotros habitamos, podemos ver también que hay presencia, ¿no?, de la tiniebla y que aún lo que intentan justamente es oprimir y es establecer la condición también para la cual fueron enviados, ¿no?, por el mismo enemigo. Entonces podemos ver cómo no solamente esto pasaba desde un plano natural, sino que esto se manifestaba también en un entendimiento de lo que sucedía en lo espiritual. La misma gente podía reconocer esta realidad manifiesta a través de estas personas. Recordemos que los gergeseos eran una de las 7 naciones enemigas que el pueblo de Israel debía desalojar y con la que no podían hacer ninguna alianza. Dios había sido totalmente firme y claro con respecto a esto. Jesús encontró gran resistencia al querer entrar en su territorio. Es decir, Jesús encontró resistencia porque operaban las tinieblas, porque operaban espíritus de maldad, porque operaban espíritus inmundos en ese lugar. El nombre del espíritu que tenía uno de estos endemoniados, vos te acordarás, nos acordamos, era legión. Dice que una legión estaba en este gadareno. Una legión romana se formaba por 6.000 soldados, ¿sí? Como para que puedas tener una idea de lo que realmente portaba y habitaba ¿no?, en esta persona, ¿no? Dice que una legión romana se formaba por 6.000 soldados. Esto nos da una idea de todos los espíritus que estaban encerrados ¿no?, en esa persona. Marcos 5:10. Acompáñanos a Marcos 5:10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Repetilo de nuevo. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Es decir, fíjate qué llamativo que es esto, y de la misma manera que es llamativo nos trae también entendimiento, porque acá podemos empezar a ver las conexiones. Más allá de que ellos fueron echados de esta persona, ellos no querían irse de la región. Es interesante esto. Rogaban para que, más allá de tener que irse de la persona, pudieran seguir permaneciendo en la región. ¿Por qué? Porque eran espíritus territoriales, porque ellos querían seguir manifestando su condición, ¿no?, como espíritus sobre el territorio, ¿sí? Es decir, eran espíritus territoriales. Hoy en día, para los que no saben y para los que sabemos, aún en todos los lugares, en todas las regiones, hay activación y también hay movimiento de espíritus territoriales que funcionan con legalidad y que intentan obviamente que la luz no resplandezca y que el evangelio del reino tampoco pueda ser establecido y pueda correr en medio de ese lugar. Entonces, esta situación genera que este espíritu gergeseo, como estábamos mirando recién acerca de esta legión, produzca, genere, manifieste una mentalidad de cerdo, ¿sí? El relato en cuestión agrega un detalle muy importante. Mateo 8, volvemos al capítulo 8 de Mateo, versículos 30, 31 y 32.
A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban, diciendo: si vas a echarme fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un desempeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Historia ya conocida, sabemos que esta legión, estos espíritus fueron a parar a los cerdos, y esto me trae recuerdo que según la ley de Moisés, los cerdos eran considerados animales impuros y que nadie podía comer, ni tocar, ni ingerir nada de ellos. Podemos ver esto en Levítico 11:7. Levítico 11:7 dice: y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no es rumiante, será inmundo para vosotros. Podemos ver que aún hoy en día los judíos ortodoxos siguen sin comer cerdo, siguen sin tocar, ¿no? Parte de estos animales. Ahora, si nosotros podemos ver este relato y podemos seguir detenidamente esto que estamos manifestando con Jazz, podemos recordar nuevamente qué significa la palabra jerjeseo. La palabra jerjeseo significa de piso arcilloso, de piso relacionado con el lodo, podríamos decir morador del barro o en el barro. Es interesante ver que estos espíritus, esta legión, fueron depositados en cerdos, y los cerdos, como todos sabemos, tienen su hábitat en el lodo, en el barro. Dice que los jerjeseos eran moradores de lugares donde había barro. Sucede que a los cerdos les encantaba revolcarse en el barro, y acá nos marca también una relación muy pero muy cierta, y que obviamente nos muestra una conexión puntual que el Señor nos da en este entendimiento del por qué esta legión fue hacia los cerdos, y los cerdos fueron hacia el agua, y bueno, como recién veíamos cómo terminaron ahí ahogados y demás, los cerdos. Entendemos que en realidad lo que Dios nos está manifestando es esta mentalidad, es esta realidad del porqué de estos animales establecidos en este piso, en este suelo, en revolcarse en esta área de lodo, pero al mismo tiempo manifestando una identidad espiritual que caracterizaba a esta nación, los jerjeseos. Y aquí podemos ver que esta relación nos marca algo que también el Señor hoy nos quiere decir a nosotros. Por eso estos espíritus deciden y manifiestan querer ir a los cerdos. Hablando acerca de los cerdos, dicen que los cerdos no tienen la capacidad de mirar para arriba, es decir, el pescuezo no les da, o sea, no pueden hacer este movimiento que nosotros sí podemos hacer. Siempre están mirando para abajo. El espíritu jerjeseo hace que las personas estén enfocadas en cosas terrenales, al igual que los cerdos, que siempre están mirando para abajo buscando algo para comer. ¿Sí? El espíritu jerjeseo hace que las personas queden absorbidas por lo terrenal y tengan desgano y desprecio por todo lo que sea espiritual. Es interesante ver este tiempo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo lo estamos viviendo? Si lo estamos viviendo a través de estos ojos espirituales, de este espíritu jerjeseo, o a través de los ojos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando cuando vivimos este tiempo de cuarentena y todo lo que todo lo que estamos pasando como sociedad hoy, y todo nos trae ansiedad, incertidumbre, temor. Estamos poniendo nuestros ojos en lo terrenal, en lo pasajero, en lo visible naturalmente. En cambio, cuando podemos verlo espiritualmente, como el Espíritu Santo quiere que veamos todo este proceso, tenemos que ver cómo Dios está estableciendo un tiempo de restauración de todas las cosas, ¿no? En este tiempo en que nos hemos tenido que quedar en casa, cómo el Señor fue restaurando todas aquellas cosas que se fueron corrompiendo, ¿no? Como los altares familiares, como la restauración de los vínculos
que por ahí estaban desgastados, estaban rotos, ¿sí? Vínculos familiares, aún la misma creación, ¿no? Vemos noticias de una infinidad de animales que están que están reproduciéndose, peces, animales que se ven por las calles, aguas que se limpian solas porque ya no hay esta contaminación del ser humano, ¿no? Entonces, cuando realmente podemos ver con los ojos espirituales este tiempo de cuarentena, es cuando no entra este espíritu gergesiano, ¿no? Porque realmente podemos ver cómo es un tiempo de preparación para todo lo que el Señor quiere venir a establecer. Pero cuando realmente dejamos que este espíritu nos haga que nos manifestemos como cerdo, de esto de poder mirar solamente lo terrenal, lo pasajero y lo que está pasando acá a corto plazo, es donde no dejamos, ¿no?, que el Espíritu Santo pueda mostrarnos todo aquello para lo que Él está preparando todo este tiempo. Sí, sin duda que es así, y por eso orábamos y le pedíamos al Señor en el inicio de esta transmisión que Él nos pueda hacer entendidos de estos tiempos y nos pueda hacer entendidos de la posición que nosotros tenemos que adoptar y que tenemos que tomar como sus hijos. Algo que es muy interesante, volviendo al relato de los cerdos, ¿no?, de esta historia, es que cuenta la palabra que cuando estos demonios entran en los cerdos, dicen que ellos empiezan a correr, a tal punto que desbarrancan, ¿no?, y terminan pereciendo, terminan siendo ahogados en las aguas, ¿no? Y uno se podría preguntar, ¿y por qué desbarrancaron y terminaron ahogados? Y justamente tiene que ver porque ellos tenían una visión corta, por esta realidad de su pescuezo que no lo dejaba poder mirar más allá, sino que tenían una mirada corta, una mirada hacia lo de abajo, una mirada en lo terrenal. Y podemos hacer un paralelo hoy con nuestras vidas, cuando nosotros tenemos la mirada, tenemos la atención, el enfoque puesto solamente en las cosas terrenales, en las cosas que generan vanidad, en nuestra propia vida, en nuestras propias intenciones, somos designados, calificados por el Señor como personas con visión corta. Y podemos ver que esta realidad en el espíritu genera que nosotros, al manejarnos independientemente de Dios, le demos lugar a estos espíritus a que comiencen a filtrarse, a que comiencen a entrar dentro de nosotros, y que lo que intenten hacer es justamente llevarnos a la muerte espiritual, llevarnos a poder desbarrancar en todo lo que el Señor ha querido construir y en todo lo que el Señor nos viene y nos ha venido hablando. Creo que no es un dato menor poder entender esto, ¿no? No es que estamos simplemente haciendo un recuerdo histórico de una historia que para todos es conocida, sino que estamos intentando poder ver en el Espíritu qué el Señor nos quiere decir hoy y cómo esta vida carnal, esta vida de independencia, esta vida de experiencia, de consejo, de aún sabiduría caída de hombre, nos enfoca en lo superficial, nos enfoca en lo natural, nos enfoca en lo que es vanidad. Y obviamente lo que nos acredita y nos habilita a poder poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas, es la vida en el Espíritu, es la dirección, es la presencia, es el aporte que el Espíritu Santo continuamente hace y activa en medio de nosotros. Por eso es bueno que podamos entender esto. De la misma manera, las personas que son impulsadas por un espíritu jerjeseo se convierten en corredores violentos, toman decisiones impulsivas basadas en su visión corta, enfocada en el terreno que tienen directamente debajo de ellos. Las personas que no han expulsado a este gigante son aquellos que peregrinan de acá para allá, que viven de lucha en lucha sin victoria en sus vidas. Quizás tengan buenas intenciones, pero nunca las concretan a causa de su inconstancia o porque huyen de hacer cambios de fondo, optando por poner remiendos o parches a sus conflictos. ¿Por qué te vuelvo a mencionar este párrafo que anteriormente lo leí? Porque es importante que en este momento nuestros ojos se abran y podamos detectar esto.
que todo lo que nosotros querramos fundar en el lodo está condenado a caer. Y que muchas veces lo interesante es que cuando nosotros no vemos esa respuesta, esa manifestación del cielo, entramos como en una demanda, ¿no? Justificándonos y poniendo a Dios desde una perspectiva de culpabilidad, es decir, poniéndonos nosotros en el banco de acusadores, de víctimas, y solamente dándole la responsabilidad a Dios de que las cosas no pasen. Y podemos ver que esto es totalmente erróneo. Cuando las cosas son establecidas fuera de diseño y fuera de dirección de Dios, lentamente vamos a empezar a poder salir de su dirección, de ir queriendo correr detrás de lo inmediato, detrás de lo que nos surge, detrás de lo que queremos resolver. ¿Cuántas veces por no encontrar o recibir de Dios respuesta hacia algún área puntual hemos sido nosotros mismos los que hemos querido generar esa respuesta? ¿Sí? A ver, Dios no me da trabajo, bueno, yo fabrico esto. Dios no me da una compañera, yo voy y a la que por ahí me dé bolilla, a la que quizás me dé cabida, como dicen los jóvenes hoy, la agarro por compañera, ¿no? Y intentar desde muchas veces una intención inmadura, una intención de rebeldía, manejarnos independientemente, como si Dios no fuera Dios, como si Dios no tuviera diseños, como si los tiempos de Dios no fueran contundentes y aún como si Dios se olvidara de lo que Él ha diseñado y establecido de antemano en nuestras vidas. Pero vemos cómo esta dinámica, cómo este espíritu se infiltra en nosotros y nos hace actuar de esta manera. Y esto no tiene que ver con buenas intenciones. Quiero recordarte y quiero compartirte que conozco a un montón de personas que aún en las buenas intenciones se manejan de manera independiente. En las buenas intenciones no buscan la dirección de Dios. Con buenas intenciones, aún queriendo servir y moverse para Dios, dejan a Dios de lado. ¿Sí? Como te decía hoy, iglesias, casas, congregaciones que podés encontrar de todo, podés encontrar fórmulas, podés encontrar cursos, podés encontrar estrategias para todo tipo de problemas, pero lo único que no podés encontrar es a Dios. Es la voz del Espíritu Santo, lo que vivifica, lo que realmente transforma, lo que cambia. Que el Señor, a medida que vamos avanzando con esto, siga introduciéndonos en este entendimiento, en esta realidad que en este tiempo Él está exponiendo delante de nosotros. Gente bajo un espíritu jerjeseo siempre está pensando e involucrándose en proyectos terrenales. ¿Sí? No solamente es esta cuestión anterior, sino que también podemos ver cómo este espíritu hace que estemos pensando y estemos proyectando en lo que solamente nos hace ver a la tierra y nos hace ver por debajo y no al contrario, mirándolo a Dios y mirando las cosas de arriba y poniendo nuestra mirada en lo eterno. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, relata lo siguiente. En la Biblia de las Américas, 2 Pedro 2:22, en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Algo que podemos ver y de hecho está, ¿no?, a la vista de todos nosotros es que cuando vos a un cerdo lo limpiás, lo bañás y lo dejás limpito, ¿no? Automáticamente él va a querer volver nuevamente al barro, al lodo, ¿sí? Y esto lo que pone en evidencia es que cuando nosotros operamos con este espíritu jerjeseo en nuestra vida, por más que una y otra vez Dios nos limpie, Dios nos sane, Dios nos perdone, si esto no es confrontado y no es desarraigado de nosotros, tarde o temprano vamos a querer volver, ¿no?, como los cerdos, a esta vida de independencia, a hacer las cosas a nuestra forma, a hacer las cosas en nuestra experiencia y en nuestra manera. Por eso que muchas veces en el apoyarnos en los métodos hemos creído que quizás el ungido de Dios, quizás este método de sanidad interior iba a resolver este problema puntual, pero hoy podemos denunciar a este espíritu operando
y cómo este espíritu ha generado una mentalidad y ha generado una conducta para una y otra vez, más allá de ver a Dios y de tener acceso muchas veces a su limpieza, volver a ensuciarnos y volver atrás nuevamente a revolcarnos en el lodo, justamente por no darle lugar a Dios, por no permitirle al Espíritu Santo que en esta conexión, que en esta relación, que en este continuo movernos en su voz, en su dependencia, todo rasgo de individualidad, todo rasgo de soberbia, todo rasgo de indiferencia pueda ser quitado de nosotros. Sabemos que la palabra una y otra vez nos dice que Dios al humilde, ¿no? Él no lo desprecia, ¿no? Y por el contrario, al altivo, al arrogante, al soberbio, al egocéntrico, Él se aparta, porque Él entiende que no tiene lugar y que no tiene espacio en las mentes y en los corazones de lo que portan estas personas, ¿no? Con estos rasgos. Entonces, que aún podamos ver esto en aquellas dinámicas que muchas veces están camufladas en nosotros, pero que son productos de este espíritu. Por eso una y otra vez recurrimos a volver hacia atrás, volvemos a establecer esta condición cíclica, porque algo que estamos viendo es que esto es cíclico. Y de la misma manera podemos ver y analizar si nosotros aún sobre ciertas cosas tenemos un funcionamiento cíclico. Y si aún hoy podés detectar esta realidad, que hoy sea el comienzo de poder desterrar y de poder quitar toda esta influencia jerjesea de tu vida en el nombre de Jesús. El hábito de los cerdos, ¿sí? Es que una y otra vez intentan y quieren volver al lodo, que realmente nuestra condición, por decirlo de alguna manera, pueda ser transformada, y que en vez de querer recurrir y de querer volver hacia atrás, podamos en este tiempo cambiar el enfoque y podamos buscar solamente ir más y más en la dirección del Señor, de su consejo y de la vida de su Espíritu en nosotros. Enlodadores, ¿sí? Enlodadores, o sea, gente que funciona y que está en el lodo, en el barro. ¿Cómo sobrevive dentro de la iglesia la gente que opera bajo este espíritu jerjeseo? Sobrevive a través de la hipocresía, alimenta la simulación de la piedad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Para ello, le enseña a la persona a enlodar sus obras de injusticia, queriendo simular que operan bajo dependencia de Dios. ¿Sí? Gente que simula o aparenta manejarse en la dirección o en el nombre de Dios, pero que no es así. Ezequiel, capítulo 13, versos 10, 11 y 14. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedra de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso lo romperá. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Dios confronta a los profetas que daban palabras como de Él, pero que no eran de Él. En apariencia operaban bajo Dios, pero en realidad estaban desconectados, independientes de Dios. Ellos simulaban la justicia. El libro del profeta Amós muestra que la plomada es un instrumento que el Señor usa para probar la rectitud de lo que se construye. ¿Sí? Y esto es interesante porque la plomada justamente viene a trazar un nivel, a trazar una medida. Y podemos ver de una manera simbólica que los enlodadores, los que operan bajo este espíritu jerjeseo,
Muchas veces lo que hacen es levantar una pared torcida, como puede pasar hoy en día en una obra, en una realidad de un edificio, de una construcción, de lo que sea, una vivienda, un departamento, pero que luego intentan tapar la condición de esa pared torcida haciendo un revoque a plomo. ¿Sí? Muchas veces hay paredes que están muy fuera de plomo, pero que se intentan acomodar para que den una apariencia de estar aplomadas, haciendo un revoque a plomo. Pero aunque el revoque pueda estar a plomo, lo más parecido al plomo real, podemos ver que detrás de ese revoque la pared sigue siendo y sigue establecida de forma torcida. Y esta es la realidad muchas veces de este espíritu jerjeseo operando en esta realidad con respecto a la gente que se maneja en este enfoque, ¿no?, de poder ser los enlodadores. El espíritu jerjeseo tapa la justicia del humanismo con lodo, simulando la rectitud de lo hecho en el espíritu. Qué interesante, esto que yo te decía recién simbolizaba algo natural, una pared levantada fuera de plomo, pero acomodada en apariencia con un revoque de plomo. Y podemos ver que en lo espiritual, este espíritu tapa la injusticia del humanismo con lodo, simulando la rectitud de lo hecho en el espíritu. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16 dice: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. La roca de Sión exige medidas de rectitud para edificar. Ese era el propósito de la piedra angular. Sí, la piedra angular definía los ángulos y definía cómo iba a ser toda la edificación después, ¿no? En el inicio, esta piedra angular no solamente marcaba el plomo, sino que marcaba el ángulo. Y desde ese ángulo madre se tomaban los demás ángulos que iban a ser parte de la edificación para poder generar justamente 90 grados de forma perfecta. La palabra es clara: no nos apresuremos, termina diciendo Isaías 28. Y esto tiene que ver con no dejarnos impresionar, no dejarnos que aún nuestros impulsos nos impidan de consultarle al Señor. Cuando hablamos del término no apresurarnos, podemos ver hoy una sociedad, una dinámica de vida totalmente instantánea, no una realidad donde queremos todo ya. Cuando te piden algo hoy, le decís que es para ayer, ¿no? A tal punto de manifestar la urgencia. En medio de esa realidad, qué interesante es que el Señor nos ha hecho pasar por un proceso de Pascua de estar quietos, ¿no? Y quizás esa quietud tenía que ver con poder volvernos a Él y poder descontaminarnos de todas las voces y de todo lo que sin dudas manifestaba lodo en nosotros, para que a través de ese tiempo volviéramos a alinearnos a su voz. Y hoy podemos ver que esa actitud de quietud Dios quiere que se pueda activar a un movimiento, y ese movimiento nos pueda llevar a que en medio de lo que Él nos marque podamos manejarnos, ¿no?, a paso firme, podamos manejarnos a paso que esté aplomado, no por su plomada, y que aún en medio de todo lo que debamos hacer no nos apresuremos, sino que podamos ser entendidos, que podamos ser sabios, que podamos ser negligentes en la forma que debemos conducirnos, y de la única manera que vamos a poder ir por el camino correcto y no vamos a sufrir ningún tipo aún de traba ni aún de interrupción en nuestro andar diario es si nosotros somos dependientes de Dios y si aprendemos a consultarle todo a Él y si aprendemos a depender de la dirección y del consejo de su Espíritu. Porque cuando nosotros somos guiados por los impulsos, cuando nosotros somos guiados por las ansiedades, cuando nosotros somos aún manipulados por esta guerra de voces que quiere, como también el otro día el Señor nos enseñaba, intimidarnos, atemorizarnos, aún muchas veces generar preocupación, generar ansiedad, es ahí donde apartamos nuestra mirada y nuestro oído del consejo de Dios
Y es justamente lo que Dios quiere remarcar en este día, en este tiempo, que no nos apresuremos a poder primeramente consultarle a Él y sí, una vez que tengamos la dirección de Él, poder estar en movimiento. El modelo de vida de los jerjeseos no llega lejos. Todo lo hecho así caerá. El Señor saca a luz sus obras de maldad. Sí, esto lo podemos ver con la realidad de lo que hemos estado compartiendo en todas estas semanas, de saber que aquello que no es edificado con los materiales adecuados y en el fundamento de Cristo está condenado a caer. Necesitamos en este tiempo establecer una dependencia viva, fresca y real del Señor. El espíritu jerjeseo es un enemigo de la cruz, es un enemigo de la resurrección y es un enemigo de la dependencia del Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Podemos ver que los frutos del espíritu jerjeseo es nada, es la misma nada, ¿sí? Podemos ver que lo que pueda llegar a querer fructificar este espíritu en nuestras vidas es como construir con madera, con heno y con hojarasca, que como todos ya sabemos, eso está condenado a que el fuego de la prueba lo consuma. Por eso el Señor nos dijo en Éxodo 23:32, no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. El Señor nos llama a depender de Él, nos llama a vivir en el Espíritu. Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 9. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a la llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones, de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Sí, qué interesante lo que relata Zacarías. No se trata de el conocimiento, no se trata de lo que nosotros naturalmente podamos entender, no es con fuerza natural, no es con capacidad humana, es solamente con su espíritu, es con la autoridad, con el gobierno y con el poder de su espíritu. Por eso los que edifican no en la fuerza del Adán, ni con ejércitos formados por Jarbes que se apoyan en el Adán caído, sino los que se apoyan en el Espíritu son los que pueden hacerle frente a los montes de los jerjeseos. ¿Sí? Cuando nosotros nos apoyamos en nosotros mismos, en esta condición de Adán, no vamos a poder, pero cuando nosotros estamos sustentados y apoyados en la vida del Espíritu, es ahí donde podemos hacerle frente a estos enemigos. Los que se apoyan en el Espíritu de Dios son los que tienen la capacidad de edificar construcciones aprobadas, son los que comienzan y terminan lo que el Señor les encomendó. Son como la luz de la aurora, siempre en aumento a lo perfecto. ¿Sí? Qué interesante esto, ¿no? Que aún lo que comenzamos, lo que el Señor comenzó en nosotros, podamos terminarlo. Muchas veces, ante varias situaciones y desafíos de la vida, comenzamos bien, pero en medio del camino nos descarriamos, nos desalineamos, nos desanimamos y finalizamos la carrera. Que aún esto pueda traer un entendimiento de dependencia y de confianza, porque esto nos va a posicionar en esta palabra que aún el domingo Pablo al compartirnos nos recordaba que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando y Él es fiel para completarla y para poder terminarla. Que aún esto nos permita poder seguir permaneciendo y poder entender que de la única manera que vamos a poder edificar es en el sustento de la guía y de la dirección de su Espíritu, del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entendemos que lo espiritual, ¿no? El secreto de lo espiritual lo podemos ver en el Espíritu Santo. ¿Sí? El secreto de la realidad espiritual se manifiesta por y a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien,
Vamos a ver algunas dinámicas, llegamos al punto de la aplicación. Hemos mirado un poco las características, el funcionamiento, el comportamiento de este espíritu jerjeseo y ahora el Señor nos va a dar luz con respecto a la aplicación familiar, a la aplicación personal, que aún en este tiempo, en este día, podamos establecer hoy juntos delante del Señor. Debemos encender la lámpara del espíritu de sabiduría para poder vivir una vida celestial. La lámpara que hoy nos toca es esta lámpara del espíritu de sabiduría. Todo lo que necesitamos recibir nos tiene que hacer sabios y entendidos en Dios, en su verdad y también en los tiempos que vivimos. Entramos en la segunda semana de batalla contra el sistema espiritual llamado mundo, que se sustenta en la estructura que daba soporte a las 7 naciones cananeas. Y yo quiero agregar algo con respecto a esto, si bien esto es así, tal cual te lo dije, creo que lo que le ha dado lugar a estos espíritus a operar en nosotros no tiene que ver con esta dinámica de mundo, llámese gente secular o gente que no le ha dado lugar a Dios en su vida. Básicamente creo y estoy convencido que estos espíritus se activan y estos espíritus funcionan porque aún nosotros, los hijos de Dios, le hemos dado lugar en nuestras vidas. Nosotros a través de una dualidad, nosotros a través de este espíritu operando en independencia, nosotros a través de tener un paralelo en cuanto a lo carnal y a lo espiritual, de aún aprobar la mezcla, de aún aprobar la contaminación, hemos establecido una realidad y hemos establecido una cultura donde este espíritu ha podido operar sin ningún tipo de problema. Y algo que es interesante es que aún hoy en día podamos ver que el hecho de tener que estar en nuestros hogares, de tener que entender que hoy quizás no tenemos un pastor físico porque no nos podemos congregar, si bien estamos conectados y de hecho saben que cualquier cosa que necesiten, duda y demás, estamos para servirles, para lo que podamos serles útil y de bendición. El Señor es el buen pastor y Él en este tiempo nos ha posicionado para que nosotros podamos ser esos pastores en nuestras casas, en nuestros hogares, en el conyugazgo, con nuestros hijos, que podamos en este tiempo establecer la realidad del reino en nosotros, entender que aún todo lo que se podía encender como parte del humanismo, como parte del hombre, hoy está apagado, hoy aún en los templos físicos no hay actividad, no hay acción. Y quizás el Señor nos ha quitado de ese rol para que realmente pueda ser establecida la luz de su presencia, la luz de su espíritu, la luz de esta lámpara que viene a traer esta sabiduría, pero que viene a generarnos esta realidad de experiencia, que este sea un tiempo de poder experimentarlo a Dios, de salir de la estructura del conocimiento, de la estructura de lo inmediato, de la estructura muchas veces que nos genera resolver las cuestiones banales, personales, y que realmente este sea un tiempo donde toda estructura de religiosidad pueda ser rota por el Señor y que pueda ser establecida en esta vida que hoy su Espíritu quiere venir a volver a encender con esta lámpara de sabiduría. Estamos en una guerra de saetas, como veíamos también la semana anterior. El espíritu jerjeseo produce actitudes violentas en la familia. Pone un arco de madera en mano de los papás, donde la naturaleza humana direcciona a los hijos y toma decisiones en la familia. Hijos no procesados ni trabajados, padres que toman decisiones bajo la sabiduría del espíritu jerjeseo, lanzándolos desde el mundo al mundo. El plan de Dios es que nuestros hijos sean saetas bruñidas. Isaías 49, versículos 2 y 3, nos habla acerca de esto. Ahí anotalo y después revisalo. Padres que portan el arco de bronce y tienen el poder de parte del Señor para entesarlos con sus brazos. Repito, padres que portan el arco de bronce y tienen el poder de parte del Señor para entesarlos con sus brazos. Esto lo podemos ver también en el Salmo 18, versículo 34. El bronce es una representación de los juicios de Dios. El bronce nos habla de juicio. Los juicios de Dios son la expresión de la sabiduría de Dios manifestada. Romanos 11, 33.
Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sabiduría significa la habilidad de discernir o juzgar lo que es verdad, lo que es verdadero, lo que perdura para éxito, juzgar con los justos juicios de Dios. Es entendimiento, habilidad en acción para resolver el qué, el cómo, el quién, el dónde, el cuándo. Es acceder al buen juicio. Está íntimamente relacionada con el conocimiento divino que se manifiesta en la elección de fines correctos, con los medios correctos para alcanzarlos. Son decisiones nacidas en una correcta naturaleza. El espíritu jerjeseo querrá que nosotros operemos en nuestra propia fuente, que tomemos las decisiones en la carne. El espíritu de sabiduría nos conectará con Dios como única fuente verdadera y real. Juan 3:6. Juan 3:6, lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Las decisiones tomadas bajo el dominio del espíritu jerjeseo nacen de la carne, y de allí solo cosechamos corrupción. Proverbios 24:3. Proverbios 24:3, la primera parte del versículo dice: con la sabiduría se edifica una casa. La sabiduría nos da acceso a tomar decisiones que producen edificación en nuestra casa para que nos convirtamos en morada de Dios, algo que también el Señor nos ha venido hablando. Dios quiere hacernos morada, quiere construirse en nosotros y quiere que nosotros nos construyamos en casa para Él. Una vez escuché un término que decía un hermano que sabiduría es la capacidad de ver el efecto de nuestras decisiones proyectadas a largo plazo. ¿Sí? Sabiduría es la capacidad de ver el efecto de nuestras decisiones proyectadas a largo plazo. La sabiduría determina hacia dónde dirigimos nuestro arco, nuestras decisiones proyectadas a largo plazo. ¿Cuál es el blanco hacia el que van nuestras decisiones? Así decidimos sobre los hijos y los lanzamos como saetas generacionales. Decisiones que tomamos que repercuten en el destino de nuestros hijos y obviamente de nuestra familia. Encender la lámpara del espíritu de sabiduría hoy es poner a Dios como la fuente del juicio que direcciona nuestras decisiones. Es devolverle al Espíritu Santo la posición en nuestra familia que demuestra en la vida práctica que le pertenecemos a Cristo como Señor. Las decisiones que nacen de consultar al Señor y su respuesta tienen su respaldo. Amén a esto. Puede ser que al consultar al Señor termines haciendo lo mismo que entendías que debías hacer antes de consultarle, pero la diferencia está en que cuando vas a Dios y le consultás, Él remueve la naturaleza humanista de nuestras acciones y nos llena de su sabiduría y respaldo para lo que vamos a hacer. Cuando el espíritu de sabiduría está encendido, recibimos la impartición de verdades profundas. Hay un entendimiento interior y podemos ver y comprender aspectos de la realidad que jamás hubiéramos imaginado, como lo que nos está pasando hoy, lo que hoy estamos viviendo. El espíritu de sabiduría está presente para dar entendimiento de la verdad y también de la aplicación, de la manifestación, de la parte práctica de la verdad. Entender la voluntad de Dios nos hace sabios. Si somos sabios, caminamos en la voluntad de Dios. La sabiduría es para edificar y se le opone a la negligencia que está unida a la insensatez. El espíritu de sabiduría nos ayuda a operar en el hombre celestial. Si en algún tiempo operamos en el primer Adán, caído, natural, jerjeseo, ahora, hoy, es tiempo de que portemos la imagen del celestial y andemos como Jesús anduvo. Primera Corintios 15, versículos 47 al 50, dice lo siguiente. En la Biblia textual, cuarta edición, dice: el primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Y así como vestimos la imagen del terrenal, vistamos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, que podamos heredar el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de llevar en nosotros esa imagen celestial.
y poder quitar de nosotros todo rasgo y todo lo que nos identifica, ¿no? al Adán caído y aún a este espíritu jerjeseo, y que podamos quitar todo lo terrenal de nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. También de la Biblia textual: puestos que fueron resucitados juntamente con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque murieron y su vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Qué bueno es que todo lo que el Señor nos imparte, todo lo que el Señor suelta, todo lo que el Señor trae delante de nosotros, no lo trae como un vil conocimiento. Él realmente quiere establecerlo y quiere que eso se nos haga carne, que eso realmente lo podamos vivenciar y que eso lo podamos establecer. Por eso que nosotros hoy podamos tener un entendimiento de lo que es la vida carnal y la espiritual, las dinámicas, que seguramente a medida que hemos ido avanzando en todo lo que te fuimos compartiendo, te sentirás identificado, identificada con algunos rasgos, ¿no?, de este espíritu jerjeseo, algunos rasgos de este comportamiento que muchas veces se genera como algo cíclico en nosotros, que nos impide realmente ser esos hacedores que podamos realmente manifestar la transformación y los frutos dignos del espíritu en nuestras vidas, que podamos manifestar la vida y el reino de Dios en lo que somos, en lo que hacemos. Pero creo que a modo de poder concluir la enseñanza, ¿no?, de este día, creo que este momento, estos minutos que vienen por delante son los más importantes, así que te animo a que no te distraigas, te animo a que sigas ahí receptivo, atento a lo que aún el Espíritu Santo va a soltar y va a hacer en este tiempo, a que puedas en este momento, ¿no?, si te toca estar solo, que lo puedas hacer solo delante del Padre. Si bien físicamente te podés encontrar solo, sabemos que en Dios no hay nadie que pueda sentirse solo, porque es su Espíritu el que nos acompaña, que nos acobija, que nos rodea, que nos cubre, y es su presencia la que nos hace sentir plenos, la que nos hace sentir en compañía, la que nos hace sentir siempre con alguien, ¿no?, a nuestro alrededor, y es su misma presencia. Pero también si estás con tu familia, que puedas tomarte un tiempo, una vez que oremos, ¿no?, para poder rever no solamente en ustedes como familia, sino también en aquellas situaciones o vivencias que puedan saber y puedan en este momento, a través del Espíritu Santo, traer a memoria de sus padres, de sus abuelos, ¿no?, de las generaciones, acerca de quizás decisiones que han sido tomadas fuera de Dios, y cuáles fueron las consecuencias de esas decisiones. Que podamos compartir esto, no a modo de condenar, sino a modo de ver cómo esto nos quita de la manifestación de Dios. Y de la misma manera que podamos recordar o podamos rever o podamos aún, en el caso de los padres, comentarles a sus hijos aquellas decisiones que fueron guiadas y tomadas en obediencia a la voz de Dios. Y lo que esto generó, entendemos que lo que genera cuando nosotros le damos lugar a Dios en nuestras decisiones es un fruto de justicia, es un fruto de paz y es un fruto de gozo. Pero tanto las buenas decisiones como las malas tienen consecuencias. Y creo que también que podamos tener un tiempo para evaluar esto nos va a posicionar también en el entendimiento aún más profundo de la responsabilidad que tenemos de aún pasar a consultarle a Dios aún las más mínimas cosas, que en todo podamos consultarle a Él, que en todo podamos ser guiados y movilizados por Él, que podamos ver el fruto de aquellas decisiones que no lo tuvieron al Espíritu Santo como nuestra guía, y podamos ver la otra cara, que sí son aquellos frutos y aquellas consecuencias de aquellas decisiones que nos han tocado a nosotros, a nuestros padres o a nuestros abuelos, y hemos visto también la manifestación de su justicia, de su paz y de su gozo. Así que yo te animo y te desafío a que una vez que te desconectes de esta transmisión puedas seguir ahí en la sintonía del Espíritu y puedan tomarse un tiempo para conversar esto, para compartirlo ahí en familia. Y también junto a esto que podamos tener un tiempo de arrepentimiento por nuestros pecados bajo el gobierno del jerjeseo, sin consultar al Señor, sin aspirar a las cosas del cielo, por ocultar con hipocresía y apariencia de piedad, por esta vida independiente de Él,
Pidámosle perdón por habernos conformado con el mundo y su religión, cuando Él nos ha dado acceso a lo celestial. La palabra dice que no nos tenemos que conformar a este mundo. Terminábamos el domingo la enseñanza mencionando este versículo: no nos conformemos a este mundo. Aun cuando podemos ver que tenemos acceso a los diseños y a los depósitos celestiales de Dios. Dispongámonos a sacarnos las máscaras donde ocultamos el fruto de nuestra vida independiente de Dios y dejemos de asumir como normal el vivir así, porque muchas veces el camuflar esto hace que se nos haga normal. ¿Sí? Esto es como que aquellas personas que están acostumbradas a mentir ya toman la mentira como parte de una verdad en sus vidas, o sea, defienden una mentira y la posicionan como si fuera una verdad, porque se ha generado una dinámica que la establece desde ese lugar. Y lo mismo pasa cuando nosotros camuflamos esta realidad de independencia por orgullo, por altivez, y la tomamos como normal, como que podemos vivir esta dualidad, como que pueden convivir los deseos y la experiencia y la sabiduría del hombre y al mismo tiempo la voz del Espíritu Santo. Esto no es diseño de Dios y a Dios no le agrada esto. Dios nos dejó a su Espíritu para que Él nos guíe y Él nos conduzca en todo camino de justicia, de verdad, de paz y de amor, que realmente podamos ser guiados y entendidos en todas las esferas, en todas las áreas, en todos los tiempos, en todos los momentos y en todas las decisiones que de hoy en más tengamos por delante. Por eso tenemos que dejar de asumir como normal el vivir así. Que podamos también conversar, charlar, hablar. ¿Cómo debería ser nuestra cultura y estilo de vida destronando al espíritu jerjeseo? Desterremos al espíritu jerjeseo, eligiendo un estilo de vida consultando al Señor, buscando que su naturaleza sature nuestras decisiones. Que también puedas tener este tiempo de poder ver de qué manera podés ahí en tu casa, en tu vida, establecer esta cultura de dependencia, esta cultura de naturaleza del Padre a través del Espíritu en vos, y que puedas desterrar todo rasgo de independencia y de sabiduría caída. Que aún hoy podamos, a través de esto, encender la lámpara de sabiduría de Dios, que esta lámpara vuelva a encenderse en medio de nosotros y que podamos a esta lámpara de sabiduría de Dios abrirle la puerta en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero también que le podamos abrir las puertas en nuestros hogares, que en nuestra casa pueda reinar la sabiduría y que podamos ser gente que sea conducida, que los frutos que manifestemos sean la dirección y el respaldo del Espíritu Santo de Dios, entendidos en los tiempos. Evaluemos qué situaciones a corto, mediano o largo plazo requieren una toma de decisiones y aprovechemos este tiempo para presentar todas esas decisiones delante de Él. Y abrámonos a que el Señor nos sorprenda con la luz y las respuestas que traerá, hablándonos como familia, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Te desafiamos a que una vez que termine esta transmisión puedas tomarte tiempo para hacer esto. Sabemos que en esta impartición el Espíritu Santo de Dios te va a hablar, se va a activar y va a seguir estableciendo la verdad de Dios en medio de nosotros, de la misma manera que nosotros lo haremos en nuestra intimidad de nuestra casa. Una vez que terminemos este tiempo juntos, te animamos a que vos también lo puedas hacer ahí en tu lugar. Y quiero pedirte que puedas unirte a nosotros en oración, que podamos entregarle esto al Señor. Entendemos que si nosotros nos quedamos en una verdad de conceptos, por más que aún podamos luego decir qué buena enseñanza, qué verdad es esta que fue impartida en este día, es así, esa es la razón, esa es la realidad de las cosas, pero si realmente eso no es activado en nuestro espíritu y no se activa en el entendimiento real, no lo vamos a poder vivir. Ni siquiera la buena realidad conceptual nos va a transformar y nos va a cambiar. Y el Señor no nos quiere hacer solamente conocedores de información y que eso quede solamente como una pérdida de tiempo. Él quiere hacernos entendidos y hacedores de estos tiempos. Y quiere manifestar y quiere hoy en este día desterrar toda acción jerjesea de nuestras vidas, toda conducta jerjesea, toda conducta de hombre carnal de nosotros, para poder, a través de encender hoy la lámpara de sabiduría de Dios, activar nuevamente esta vida de dependencia de su Espíritu en nosotros. Así que te invito a que podamos activar y podamos en esta hora orar de esta manera. Padre, en esta hora
nos presentamos delante de ti. Y Señor, nos presentamos en arrepentimiento, Señor, porque aún podemos reconocer y podemos visualizar rasgos, Señor, en nosotros, actitudes, reacciones, pensamientos, decisiones, Señor, que manifiestan, Señor, aún sin malas intenciones, pero en fin, manifiestan independencia, manifiestan rebeldía, manifiestan sabiduría y consejo de hombre. Cuando nosotros, aún en medio de tu verdad y de lo que vos nos hablás, seguimos conduciéndonos por nuestra conciencia y por las voces que muchas veces se instalan en nuestra mente. Pero Padre, hoy entendemos que nos ponés delante de esta acción para que a través de poder reconocer y volvernos en arrepentimiento delante de ti, vos puedas desterrar toda conducta y toda acción de este espíritu jerjeseo operando en nosotros. Y Señor, una vez que esto sea establecido en ti, desde ti poder a través de tu Espíritu Santo volver a ser encendidos en esta lámpara de tu sabiduría, de la sabiduría celestial, de la sabiduría de lo alto, que viene a traer entendimiento de los tiempos, que viene a traer entendimiento de dónde nos debemos posicionar, de lo que vos hoy estás viendo y estás esperando de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, queremos hoy pedirte perdón, porque aún más allá de la revelación que en estos tiempos vos estás bajando, más allá de todo lo que estamos viviendo, más allá de todo lo que estamos vivenciando en ti, Señor, y a través tuyo, aún, Señor, podemos ver cómo estos rasgos, Señor, siguen en vigencia dentro nuestro. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por aquellas experiencias pasadas, Señor, por aquellos logros pasados que, Señor, a través de también conocimientos y verdades que, Señor, hemos incursionado, aún avaladas por nosotros mismos, con Señor, la definida frase de yo dije esto, yo sabía esto, esto iba a ser así. Solamente, Señor, han alimentado un sistema de orgullo, un sistema de vanagloria y, Señor, han hecho que nosotros seamos de una u otra manera, Señor, independientes de ti. Que hayamos creído que podíamos conducirnos en nuestra sabiduría y que aún, Señor, podíamos establecer nuestra agenda en vez de la tuya, que aún podíamos, Señor, diseñar y hacer las cosas, Señor, sin la dirección de tu Espíritu. Aún, Señor, cuando entendemos que vos trabajás de manera personal con cada uno, pero muchas veces el versículo o el método que le funcionó al hermanito fulano de tal, se lo aplicamos a sultanito, porque como le funcionó a este, le funcionó al otro, sin entender que vos tratás a todos de manera independiente y que aún, Señor, para todas las cosas que nosotros podamos manifestar o podamos declarar, necesitamos consultarte y necesitamos, Señor, buscar tu dirección. Perdónanos aún, Señor, por todo lo que de manera independiente, Señor, hayamos establecido, Señor, en nuestras vidas como padres, aún en el conyugazgo, aún, Señor, en el ministerio. Padre, queremos realmente que toda influencia espiritual, Señor, de los jerjeseos sea arrancado, sea desterrado de nosotros hoy en este momento, Señor. Para eso, Padre, te pedimos perdón por toda altivez, por todo orgullo, Señor, personal. Y, Señor, en esta hora queremos quebrantarnos, queremos rendirnos delante de ti una vez más. Queremos presentarnos, Señor, delante tuyo, renunciando a esto, Señor, que esto pueda ser erradicado, pueda ser quitado de nosotros, porque queremos recibir lo nuevo, porque queremos posicionarnos en lo nuevo, en lo fresco que hoy vos estás estableciendo. Entendemos que aún lo que nos toca vivir hoy como sociedad, Señor, está definiendo, está trayendo una separación de aguas para ver quiénes realmente van a ser los que administren tu reino. Y no podemos administrar tu reino y tus verdades en una dualidad, Señor, de independencia, de carnalidad, de aún manejarnos en una sabiduría o en deseos, Señor, egoístas y personales. Por eso necesitamos que nos libres de nuestras ideas, de nuestros deseos, de nuestras opiniones, de nuestras formas, Señor. Te pedimos perdón. Nos presentamos, Señor, en esta hora con arrepentimiento, Señor, con pedido de perdón, de orgullos, Señor, e independencias escondidas,
Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no somos sensibles a tu voz, no hemos sido sensibles a tu voz y hemos funcionado, Señor, en automático. Hemos hecho las cosas, Señor, en modo automático. Perdónanos por esto, Señor, porque cuando funcionamos en modo automático, Señor, estamos manifestando independencia. Señor, porque eso hace que saquemos los ojos de vos, que saquemos los ojos del reino para establecer lo nuestro, nuestra mirada, nuestra opinión, nuestra agenda, nuestros deseos. Y eso, Señor, genera que nos apoyemos más en nuestras experiencias personales, en nuestros logros personales, que en tu voz, que en la voz de tu Espíritu hablándonos. Padre, límpianos en este momento, limpia mi vida, limpia la vida de Jazz, limpia, Señor, la vida de mis hermanos, también, Señor, la vida de cada uno de los que está escuchando esta oración, Señor, de toda esta realidad, de toda esta conducta, Señor, y que realmente, Señor, hoy podamos, Señor, desarraigar todo lo que ha querido, Señor, accionarse en nosotros, todo lo que ha estado operando, Señor, de manera sutil en esta doble vida, en esta dinámica, Señor, de manifestar lo carnal, de manifestar lo personal y aún, Señor, generar esta dualidad con respecto a tu Espíritu, Señor, que realmente hoy podamos ser libres de esto y, Señor, también que en este momento nos perdones, Señor, por no haber consultadote a ti en todas las cosas, Señor. Perdónanos por haber creído que nuestra experiencia y nuestros conocimientos bastaban, Señor, eran suficientes para resolver las cosas cotidianas, las personales, las familiares, pero también las que tienen que ver con el reino, las que tienen que ver, Señor, con el ministerio. Perdónanos, Señor, porque hoy entendemos que al desterrar, que al juzgar, que, Señor, al exponer esta realidad en el Espíritu, Señor, toda esta influencia, Señor, es quitada de nosotros y, Señor, esto viene a establecer un tiempo nuevo, un tiempo donde realmente podamos reconocer la voz de tu Espíritu en nosotros y aún podamos, Señor, en esa realidad de tu Espíritu, declarar, Señor, que podemos ser guiados y dirigidos por ti. Padre, yo declaro en esta hora que aún aquellos hermanos, aquellas personas que muchas veces han declarado que no pueden escuchar la voz de Dios, que les es difícil entender a través de esta confesión, a través de, Señor, esta declaración de fe en este momento, Señor, yo declaro que, como dice tu palabra, Señor, vos venís y quitás todo obstáculo y todo tapón que en los oídos se haya establecido como obstrucción para tu voz. Y declaro que los oídos se destapan en el nombre de Jesús y que hay una nueva capacidad que es depositada por tu Espíritu para que podamos escucharte de manera clara, que aquellos que no podían escuchar tu voz, que aquellos que aún declaraban una y otra vez que les era difícil, hoy van a poder escucharlo con claridad, y el poder escuchar tu voz con claridad va a manifestar, Señor, esta dependencia y este deseo de escucharte, de buscar tu consejo en medio de todo lo que somos y de lo que debemos hacer. Y por consiguiente, Señor, esto establecerá un nuevo tiempo de entendimiento, un nuevo tiempo, Señor, donde la lámpara de la sabiduría que proviene de ti es encendida nuevamente en nosotros y viene, Señor, a manifestar, Señor, esa realidad de diligencia, de respeto, de aún sabiduría para saber conducirnos, para ser entendidos de los tiempos que vivimos y aún, Señor, de dónde debemos ubicarnos y posicionarnos, Señor. Que realmente esto se active en cada uno de nosotros hoy y que aún, Señor, al finalizar este tiempo, esta transmisión, podamos seguir delante de ti y que tu Espíritu siga manifestando, siga hablando y aún siga poniendo por evidencia todo lo que quiera, Señor, permanecer oculto con respecto a esta dinámica, Señor. Que todo lo que proviene, Señor, de este espíritu de el Adán caído, de esta realidad jerjesea, vos lo puedas, Señor, arrancar de raíz de nuestras vidas en esta hora, Señor. Lo declaramos, lo establecemos, juzgamos, Señor, y quitamos, Señor, de nuestras vidas esta situación espiritual. Y en el nombre de Jesús establecemos, Señor, que hecho está, Señor. Que a través de esta oración, de la fe y de la confesión de cada uno de los que ha hecho, Señor, esta oración, se activa esto en este día, en esta tarde, en el nombre de Jesús.
en cada vida y en cada hogar, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por este tiempo, por lo que vos estás poniendo delante nuestro, Señor. Que podamos, Señor, caminar en esta realidad, Señor, de ser hacedores y de poder, Señor, usar todas las herramientas que vos estás poniendo delante nuestro, papá. Gracias, papá. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y de la misma manera que lo establecimos en la oración, en lo espiritual, ahora vamos a hacerlo de manera simbólica en lo natural. Recordad que está la lámpara, esta luz encendida del temor de Jehová, y ahora vamos a encender la segunda lámpara. Y a través de esto declaramos en este momento, en el nombre de Jesús, que esta luz viene a manifestar el brillo de la verdadera y de la real sabiduría de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares. Brilla la verdadera, la real vida y sabiduría de Dios en nosotros y en nuestros hogares. Te bendecimos y, como te dijimos anteriormente, tómate un tiempito para seguir ahí delante de Dios y para poder aún conversar y exponer todo lo que hoy el Señor nos ha impartido. Amén. Amén. Amén.